Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es el crecimiento económico africano, el milagro africano. Nuestro hashtag numeral África. Bienvenidos. Para hablar del milagro económico africano, nos encontramos en el set de Canal Capital rodeados de especialistas en estudios africanos. Florent Brasson-Quenoz del CIPE, el think tank, el Centro de Estudios de la Universidad Externado, el profesor Enrique Serrano del Rosario, bienvenido, y Maguemati Wakbo de la Universidad Nacional también del Togo, ¿verdad? Les propongo que para saber de qué hablamos cuando hablamos de milagro, veamos una nota. África, el tercer continente más grande por extensión territorial. África, un continente con 1.000 millones de habitantes. África, un continente de 55 países. África, multiplicidad de etnias, voces y culturas. Desde el 2007, África no es solo pobreza, desierto, guerras civiles, corrupción y hambrunas. Este continente está creciendo económicamente como nunca antes. Esta es una situación que no se vivía desde hace décadas y llena de optimismo a los habitantes de África, un continente que para muchos era el continente olvidado. Este crecimiento económico de África se ha sustentado en gran medida en el aumento de la inversión foránea por parte de países como China e India. Según el Banco Mundial, los flujos de inversión extranjera directa a África en 2012 aumentaron un 5.5%, pasando a 37.7 mil millones de dólares, lo que ha generado como consecuencia el incremento significativo en el costo de vida de algunos países africanos. Por ejemplo, en el 2012 y 2013, según la consultora Mercer, Luanda, capital de Angola, es la ciudad más cara del mundo, por encima de Moscú, Tokio, Singapur, Hong Kong, Ginebra y Zúrich. Esto es una sorpresa, pues Angola fue un país desgarrado por una guerra civil entre los años 1975 y 2002. En Angola el crecimiento ha sido jalonado por el petróleo. Entre 2004 y 2008, el PIB de Angola aumentó un 17% por año. Pero el crecimiento de Angola no es el único del continente africano. Según un informe del Banco Mundial sobre África, alrededor del 25% de los países del continente crecieron un 7% o más, como Sierra Leona, Níger, Costa de Marfil, Liberia, Etiopía, Burkina Faso, Ruanda, poniéndolos en la lista de los países con más rápido crecimiento en el mundo. Y las predicciones son mucho más positivas, pues se estima que en los próximos 40 años África va a pasar de 1.000 a 2.000 millones de habitantes, volviéndose de esta manera uno de los mayores mercados del mundo con una gran fuerza de trabajo.
Además, el continente tiene tierra fértil, un enorme potencial energético y minero, y por su historia colonial tiene otra ventaja a futuro. La mayoría de su población habla inglés, francés, portugués, español y árabe. Así que en África no hay barreras de lenguaje. Esta receta para el crecimiento económico hace pensar a muchos en un despertar del león africano, compitiendo contra los llamados tigres asiáticos. El rápido crecimiento económico de África ha sido denominado por muchos investigadores como el milagro económico africano. Ahora, el continente africano se enfrenta a una gran paradoja, pues debe demostrar que ese crecimiento es sostenido y debería aprovechar este momento para lograr sacar a millones de personas de la pobreza. Bueno, ¿les parece a todos si comenzamos discutiendo si hay o no hay milagro y en qué campos se está dando ese milagro, Florent? Pues el milagro aquí, antes de ser económico, a mi parecer, es más que todo psicológico. ¿Sí? Hay un cambio de percepción de lo que es África. Lo que se percibía antes como siendo un continente perdido, que había arrancado mal en su desarrollo, ahora es percibido como una tierra de oportunidades, porque es el caso, porque obviamente el crecimiento en Europa, el crecimiento en Estados Unidos, en Japón, en los centros históricos del crecimiento en el mundo, están perdiendo ímpetu, ¿sí? Y obviamente los inversionistas del mundo entero buscan nuevos mercados y los pueden encontrar en África. Claro, África fue una de las regiones que creció durante la recesión global del 2009, pero ¿eso se traduce en ganancias sociales? Pues de manera inmediata no, pero es la condición de posibilidad de la transformación estructural de África. El hecho de que algunos países africanos crezcan rápidamente, el hecho de que los recursos empiecen a fluir con una comparable condición a la de otros países del mundo, llena de esperanza y de alegría a los que tradicionalmente habían desesperado de la posibilidad africana de ingresar en el mundo. El PIB africano es muy pequeño, su participación en la economía mundial es todavía residual y sin embargo la perspectiva de que eso mejore es ostensible. Por tanto, traducirlo en mejoras sociales de manera inmediata no es posible, o no es, salvo en algunos casos excepcionales, quizá como el de Sudáfrica, pero las perspectivas de todos modos son buenas para naciones que no tenían horizonte y en esa nueva carrera aprenden cosas, se adaptan, es una población joven al fin y al cabo, tiene muchas perspectivas y horizontes incluso en migración, en contactos con otros mundos, y no solo hablo de Europa o de Asia, también se ha descubierto muy claramente que Brasil es un socio importante para los países africanos. Luego, la perspectiva de su auténtica globalización es por lo menos una esperanza tangible para un continente que antes no parecía tener futuro. Oye, Mati, ¿cómo se ve desde allá? Porque Florent nos hablaba de un fenómeno psicológico y aquí Enrique nos decía que todavía no se ha traducido a nivel social, que todavía falta para eso. Entonces me pregunto si el fenómeno psicológico es solo desde afuera o también allá uno siente, la gente siente que está viviendo el milagro. Bien, primero de todo agradecerles la invitación para hablar de un tema tan importante y sobre todo desde una perspectiva más como optimista que pesimista. Pesimista me refiero, por ejemplo, a uno de estos programas, por ejemplo, a los que yo y otros africanos aquí en Bogotá hemos hecho un derecho de petición contra el programa de Canal Caracol relacionado con el desafío África 2013, en el que precisamente hemos visto que buena parte de este programa mostraba unos como aspectos bastante negativos del continente africano, ni siquiera habiendo como explorado varias partes de África porque estaban basados en una pequeña zona del país que se llama Senegal. Eso dicho,
pues abordo la problemática que usted me coloca sobre el tapete, mencionando que, pues, por un lado, yo soy bastante, dudo mucho sobre el hecho de que haya un milagro económico en términos traducible a lo económico. En ese aspecto, pues coincido en cierta medida con Enrique y con Florent, que habla más bien desde una perspectiva, digamos, psicológica. Yo diría que el problema es si se puede hablar de milagro económico mirando la cuestión desde una perspectiva macroeconómica, ¿sí? Es decir, la macroeconomía desde el PIB, ¿sí? El PIB y la tasa de incremento económico, sí. Algunos países son muy destacables, tal como ustedes lo mostraron en la introducción. Sin embargo, aun si nos basamos, si nos sentamos o si nos adentramos en cada uno de estos países, vemos que hay un rezago muy importante en términos social, en términos de reparto de recursos, hay un problema serio en ese sentido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no caer, ¿sí?, en la trampa de las cifras del Banco Mundial y del FMI relacionadas precisamente con este gran milagro. Sí, ¿por qué? Porque hay un tema muy importante, los recursos minerales, fundamental. El petróleo, África es un continente muy rico en petróleo, sí, por eso precisamente está además atrayendo mucho a China y sobre todo ahora. Pero bueno, ahí me paro para no... Pasemos a hablar un poquito de China, ya que yo quería hablar un poquito más adelante de China, pero hablemos ya que usted lo trae a colación. ¿El crecimiento económico es un poco jalonado por la demanda china e India? Esto está claro, por lo menos, a pesar que no le guste a Maguemati los informes del Banco Mundial y del FMI, está claro a nivel macroeconómico, ¿sí? El principal cliente histórico de los productos africanos había sido Europa, después en un segundo tiempo América del Norte, y desde finales de la década de los 90 ahora hay un tercer jugador en el juego, que es Asia en general y no solamente África. Aquí no debemos olvidar el rol muy importante que juega también la India en la orientación de las exportaciones africanas. Sin embargo, este mismo informe de la OMC muestra de manera clara que, a diferencia de América Latina, que tiene una base de intercambios internos muy fuerte, más del 25% de las exportaciones en América Latina se realizan con países latinoamericanos, en África no es para nada el caso. La cifra de los intercambios africanos solamente alcanza un 13% del total de las exportaciones. Entonces, África es un continente todavía extrovertido. En su modelo económico, una tierra de explotación, ¿sí? Las riquezas minerales están en África, salen afuera en orden de importancia: Europa, Asia y Estados Unidos. Sí, el comercio intraafricano es tan pequeño, ¿no?, como lo planteaba Florent, ¿cuáles son las perspectivas de integración regional económica? Pues evidentemente las circunstancias han ido marcando la pauta de varias Áfricas, ¿no?, en virtud de muchos factores, incluso factores geográficos, factores históricos, etcétera. Una cosa es, por ejemplo, el Cuerno de África, poderosamente vinculado al mundo del petróleo, de la península arábiga, etcétera, al Mar Rojo y al mundo árabe, por su lógica de expansión hacia el norte. Otra cosa es lo que marca el África oriental, con grandes naciones como Kenia y Tanzania, que tienen un intercambio natural con el Océano Índico y que por tanto han desarrollado sus vínculos poderosamente con la India. Sudáfrica es pues la potencia minera y además el país con la infraestructura más desarrollada tradicionalmente en África, y tiene un alcance global, una buena prensa internacional que le permite abrir muchas puertas, sobre todo en términos de intercambios económicos, pero que tendría también una vocería política. Otra cosa es el África liderada por Nigeria, que es el África británica occidental. Otra cosa es el África afrancesada,
que pertenece o que perteneció durante un tiempo a la francofonía, al ámbito de expansión del mundo francés. Es decir, varias Áfricas a varias velocidades, con lógicas diferentes, con retos diferentes. Algunos tienen gobiernos militares de un corte muy tradicional, otros tienen el hábito de compartir el poder, sobre todo en términos étnicos, otros tienen clientelismos poderosos, otros tienen gobiernos eficientes. Pero ¿hay, Maghemati, una identidad africana que permitiera eventualmente una organización política al estilo UNASUR o quizás un mercado común pujante? Sí, existe perspectivas, ¿no? Iniciativas además que van en ese sentido, pero diría, antes de profundizar rápidamente su punto, que hoy en día se habla del África útil y del África inútil. Eso para como hablar más o menos en el sentido que Enrique estaba hablando. O sea, ahí Enrique estaba apuntando a distintas Áfricas. Entonces, el África útil es que está compuesto de países con economías bastante o más o menos sólidas y que están como liderando, ¿sí? La economía africana. Pero existe un poco de países, siendo África evidentemente un continente desde la perspectiva analítica que se constituye en un polvorín político, ¿sí? Entonces, todos estos otros países afectados por el conflictos políticos, ¿sí? Con elementos étnicos y religiosos adecuados, pero todo esto es para yo lo comento, es para que uno pueda como tener elementos suficientes o algunos elementos para poder como tener una perspectiva más relativa sobre la situación económica del continente africano. Eso dicho, sí, en términos de identidad, claro, existe desde allí unas ciertas iniciativas. Si miramos desde la Unión Africana misma, que es la institución de integración continental, podemos hablar de otras instituciones que tienen mucho que ver con lo que usted mencionó ahora, haciendo como una perspectiva comparativa con América Latina, UNASUR, pero sería, por ejemplo, la SADC, SADC, que es entonces la Organización de Integración Regional en el sur de África, ¿sí? Está en todo el oeste de África, con la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste. El África Central también tiene su institución. En fin, sí existe. Lo que pasa es, comparado con América Latina, que el grado de consolidación no es lo mismo, teniendo en cuenta distintos problemas históricos que tenemos. Nos vamos a una primera pausa y cuando volvamos seguimos hablando de las diferentes Áfricas. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de Numeral África y habíamos quedado hablando con Maghemati de las identidades africanas. Florent, tiene la palabra. Gracias. Entonces quería simplemente agregar unas cosas acerca del tema de la identidad, ¿sí? Muchas veces se podría percibir por razones de idioma que América Latina constituye un conjunto más coherente que África, ¿sí? Sin embargo, cuando observamos los dos últimos siglos de construcción de las identidades nacionales, tanto en América Latina como en África, nos damos cuenta que finalmente la identidad política africana es mucho más, el término psicológico, internalizada, es decir,
se vive a diario como un africano, ¿sí? Con unas reivindicaciones tanto políticas como culturales. Lo que es menos el caso, de hecho, en América Latina, ¿sí? Cada Estado-nación se ha conformado alrededor de una idea de nación. Un colombiano se diferencia de un venezolano por una serie de variables que son íntimamente ligadas a la identidad de cada uno. Entonces, en África, el proyecto común político es real, ¿sí? Es un objetivo y todos tratan de trabajar en este sentido desde las independencias. Mientras que en Sudamérica y en general en Latinoamérica hubo un proceso de descomposición y de recomposición, ¿sí? Entonces la identidad latinoamericana aparece realmente como herramienta política en estos últimos tiempos. Claro, pero usted dice, sí hay un proyecto político común. ¿Y cuál sería ese proyecto? Pues, no, yo diría ahí que hay que mirar la cuestión más cuidadosamente. Es decir, hay que decir que África viene más bien de una historia más reciente comparado con América Latina. Es decir, más reciente en el sentido de que solamente desde 1960, que realmente se han constituido estados africanos globalmente, ¿sí? Aunque hay una diferencia de 2 o 3 países ahí antes de 1960. Entonces, esto marca, a mi modo de ver, Florent, este anhelo todavía, ¿sí? A identificarse, ¿sí? Como africano, aunque nuestras realidades estatales, ¿sí? De africanos, de un señor de Togo, por ejemplo, o de Nigeria, también pesa mucho. Y hay que decir que esta fragmentación, yo diría, porque hay un problema serio del Estado-nación en África, que hace que la realidad identitaria, aunque sí usted hace más énfasis en lo psicológico, y además yo podría agregar en términos de aspiración, sí, es verdad, hablar de identidad política en términos de aspiración, pero en la realidad las cosas funcionan de manera distinta, a mi modo de ver. Distinta en el sentido de que el africano de Ghana, o el africano de Togo, el africano de Benín, me estoy hablando ya de unos países ahí en el oeste de África, todos pegaditos, ¿sí? No necesariamente comparten, digamos, algunas orientaciones en términos políticos, pero el rezago, el elemento histórico, ahí sí es muy importante a mi modo de ver. Es decir, el elemento histórico relacionado con el anticolonialismo, ¿sí? Es una realidad en toda África. Es decir, hay muy pocos africanos que son muy como laxistas con el tema colonial, porque evidentemente yo lo explico así, por el elemento, digamos, el carácter reciente de la historia política del continente, ¿sí? Entonces, hay que tener este elemento en cuenta. Bueno, sigamos hablando de política y economía, pero antes de hacerlo, miremos una segunda nota sobre algunos casos ejemplares en África. De la que ahora se habla no es visible solo por su elevado crecimiento económico, sino también por las transformaciones sociales y demográficas que dan muestra de un continente cambiante, innovador y creciente ante la actual crisis financiera global. Según el Banco Mundial, para continuar con este crecimiento y reducir la pobreza será clave la urbanización, una fuerza laboral de expansión y el incremento consumista de la clase media africana. Pero, ¿a qué se debe este acelerado crecimiento económico? El nuevo rol de África se sustenta en los sectores de la minería, la agricultura y el petróleo, además del incremento de las exportaciones hacia India, China y Brasil. Estos son algunos de los países africanos con mayor crecimiento económico, según el informe del Banco Mundial. Sierra Leona, capital Freetown,
Población 5.485.998 habitantes. Independencia 1961. Esperanza de vida 47 años. Según confirmó la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la economía de este país creció en el 2012 un 18,3%, ubicándose por encima del resto de los países de la región. Crecimiento dado gracias a la agricultura y a los altos precios de los minerales ferrosos en los mercados mundiales. Sin embargo, según Naciones Unidas, Sierra Leona no consigue convertir este crecimiento en empleo. 7 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo y el 63% de la población vive con menos de €1 al día. Níger. Capital Niamey. Población 16.344.687 habitantes. Independencia 1960. Esperanza de vida 51 años. La economía de Níger está basada en el pastoreo y la agricultura. La explotación mineral de uranio es la mayor actividad extractiva del país y la principal fuente de ingresos del Estado, aunque el país dispone de otros recursos como el carbón, el hierro, fosfatos, oro y petróleo. Los productos más exportados por Níger son el uranio y el ganado, e importa productos industriales y alimentos. Su principal socio comercial es Francia. La inversión extranjera ha aumentado sustancialmente desde 2005. El Producto Interno Bruto de Níger se estima que alcanzó en 2011 más de $6.000 millones. Costa de Marfil. Capital Abiyán y Yamoussoukro. Población 21.952.093 habitantes. Independencia 1960. Esperanza de vida 57 años. Costa de Marfil es el mayor productor y exportador mundial de cacao en grano, el primer productor de café en África y uno de los principales productores y exportadores de aceite de palma. El café, el cacao y el petróleo son los principales productos exportados y sus socios comerciales son Francia, Bélgica y Nigeria, gran potencia de la subregión. El Producto Interno Bruto de Costa de Marfil alcanzó en 2011 $35.000 millones. Liberia. Capital Monrovia. Población 3.887.886 habitantes. Independencia 1847. Esperanza de vida 58 años. Liberia ha logrado grandes avances desde que alcanzó la paz en 2003. Tiene la mayor proporción de la inversión extranjera directa al Producto Interno Bruto en el mundo. Está ricamente dotada de agua, bosques y recursos minerales como hierro, oro y diamantes. Sus productos agrícolas son el caucho, el café, arroz y mandioca. El Producto Interno Bruto alcanzó en 2011 más de $1.800 millones. Y como evidencia de este crecimiento económico, de los 55 países de África con 1.000 millones de habitantes, 22 países con una población de 400 millones de personas han alcanzado oficialmente el estado de ingresos medios y se estima que 10 países que representan a 200 millones de habitantes podrían alcanzar en el 2025 la categoría de ingresos medios, solo si las tendencias actuales de crecimiento continúan o se estabilizan. Bueno, les propongo que hablemos un poquito de economía y política. Hay alguna gente, algunos autores que creen que los éxitos económicos, la liberalización económica necesariamente lleva a estados más democráticos y otros que creen que son justamente los autoritarismos los que pueden hacer las reformas económicas para el crecimiento. El caso de África, ¿cuál de las dos teorías sustenta? Enrique. Pues la verdad es que las generalizaciones un poco mecánicas que se hacen en Occidente suponen que todas las naciones fueran homogéneas, como en la mayoría de los casos europeos. Esa circunstancia no es precisamente la base de África. La verdad es que los autoritarismos funcionan, por ejemplo, en los estados asiáticos de una gran homogeneidad y en donde se pueden emprender reformas
con la fuerza y con la duración necesarias para que este tipo de procesos rindan en transformaciones estructurales de la vida económica. No es el caso africano. África es muy compleja en todos los órdenes. Cada país tiene una diversidad étnica y una complejidad interna que lo hace difícil. La construcción de los consensos es problemática. Las circunstancias propias de su desarrollo no favorecen ni una democratización rápida y abrupta, tan facilista como se reclama en Occidente, ni periodos largos sumamente opresivos de autoritarismo, sino combinaciones políticas, construcciones de consenso, que en algunos casos han funcionado, en algunos casos africanos son exitosas y en otros son muy dramáticamente fracasadas. Guerras civiles, guerras internas de orden étnico o periodos de rapiña y de desmaño y de corrupción rampantes se dan en países incluso vecinos. Luego, las circunstancias y el peligro de que hubiera una fórmula de democratización o una fórmula autoritaria para salvar y para sacar adelante a África como continente, hay que abandonarlas por ser quiméricas. ¿Por qué? Por quiméricas. Por quiméricas, perfecto. Pero, o sea, para poner la pregunta, o sea, quizás de forma más sencilla por los televidentes. África, estamos de acuerdo, hoy está viviendo un momento económico especial. ¿Significa eso que también está viviendo o avanzando hacia un momento democrático especial? En términos estadísticos, África representa para los politólogos en general una dificultad, ¿sí? Hay muchos centros de estudios, uno de los cuales en la Universidad de California, un proyecto que se llama Politi 4, ¿sí? Politi de unidad política, que trata de seguir la evolución de los regímenes políticos en el mundo entero. Cuando este grupo de investigación viene al continente africano y trata de calificar los regímenes políticos entre autoritarios y democráticos, el resultado final es que están obligados a crear una nueva categoría de regímenes y esa se llama anocracia. Una mezcla entre un proceso democrático que vamos a decir práctico, es decir, hay partidos, hay elecciones regulares, la gente vota en elecciones libres, lo que aparentemente podría verse como una democracia funcional, ¿sí? Y al mismo tiempo una relación íntima con el líder, a pesar de que haya sido escogido a través de las urnas, cuando llega al poder se transforma en una figura carismática, ¿sí? Y aquí las prácticas que podríamos calificar de Estado de Derecho, tal como la concebimos en Occidente, no se dan de la misma manera. Y aquí los politólogos, para calificar estos regímenes híbridos, inventan una nueva categoría. Que es la anocracia. Bueno, yo diría que en el caso africano la problemática ha sido siempre una cosa o la otra. Y, es decir, una cosa es democracia y otra cosa es dictadura. Y no se piensa mucho en una fórmula más intermediaria. ¿Cómo? Más intermediaria, es decir, ni la una ni la otra. Es decir, si África hoy, en términos de estadísticas, está teniendo muestra un auge económico, es debido a muchas otras cosas, sobre todo, primero hay que decir que en términos de estadísticas, África está produciendo más ahora. Es decir, antes estoy hablando de hace unos 10, 15 años, pues los estados africanos ni siquiera producían, es decir, no entregaban, ¿sí? las estadísticas. Las estadísticas además no eran nada fiables, ¿sí? Y además hoy, aunque muchos ya sí entregan, ¿sí? estadísticas y todo,
no todo realmente refleja la realidad. Punto número uno. Punto número dos, Occidente ha reclamado, sobre todo después de los años 80, toda África, sobre todo el África subsahariana, mayor libertad, o ha condicionado la ayuda económica por la democracia. O sea, si usted, país X, no desarrolla o no pone en marcha la democracia, no vamos a seguir como ayudándolos como países europeos o aliados. Este condicionamiento llevó precisamente a muchos países a la democracia liberal. Esta democracia liberal, pues no necesariamente responde o es el motor del crecimiento económico. Termino con la otra parte, el autoritarismo. En cierta medida, en algunos casos sí, y en otros no, pero en general no, aún en el caso africano. Pero doy unos ejemplos, dos simplemente para que uno vea. Hoy por hoy, Ruanda, ¿por qué en el proceso que ustedes están mostrando, por ejemplo, por lo menos el resumen, se habló por ejemplo, de Ruanda? Ruanda hoy por hoy, después de la guerra, ¿sí?, que desembocó en la victoria, digamos, de los rebeldes liderados por Paul Kagame, pues se instaura un sistema político autoritario. Pero en ese contexto se entiende muy bien. Ahora, ¿hasta qué punto, hasta dónde el autoritarismo de Paul Kagame, que es positivo en términos económicos, hay que decir, ahí estoy como ligando dictadura y crecimiento económico, teniendo en cuenta que es un pequeño país además. ¿Hasta qué punto este autoritarismo, cuáles son las limitaciones de esto? Entonces, el régimen de Kagame debe darse cuenta rápido de sus limitaciones y empezar quizá a cambiar las cosas. Si no lo cambia, llegará un momento en que la rebeldía, digamos, de los Hutu se va a animarse de nuevo. Entonces ahí vamos a entrar de nuevo en problemas. Kagame, recordemos, es Tuts, pertenece a los Tutsis. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Seguimos hablando de África y el milagro económico africano. Mae Mati estaba hablando de que eventualmente se dan las demandas democráticas y yo les quería preguntar sobre el tema de la corrupción. ¿Hay un continente movilizado contra la corrupción? Pues la verdad es que la corrupción atraviesa tantos frentes de la acción pública social en todo el mundo que habría que particularizar la relación entre corrupción y cultura en cada caso. Porque, como ya se veía hasta hace algunos años, por ejemplo en Japón, ciertas prácticas que en Occidente son consideradas corruptas no lo eran o no lo fueron durante largo tiempo hasta que tuvieron que ser establecidas y estigmatizadas, por ejemplo en el caso japonés. Lo digo porque cada país concibe la naturaleza de la corrupción conforme a redes sociales y a comportamientos que en muchos casos obedecen a prácticas inveteradas de muy larga data. En África existe una solidaridad étnica que es perfectamente comprensible, no solo porque individuos de una etnia determinada favorecen a los de su etnia, sino porque están aliados, a veces históricamente, con otras etnias, y eso supone dejar afuera de la participación política y de los beneficios del Estado a numerosas etnias. Esta circunstancia se ha visto, por ejemplo, muy dramáticamente en el Sudán antes de la división y después de la división, en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Se ha visto también de un modo muy agudo en países como Nigeria, en donde la complejidad étnica, de más de 250 lenguas y nacionalidades, supone que las 4 etnias dominantes
se reparten o se han repartido tradicionalmente los beneficios del poder y han ido cooptando a unas o a otras etnias aliadas o rivales, según la circunstancia. Por tanto, hablar de corrupción en África supone hablar de problemas de naturaleza antropológica muy densos y muy difíciles de generalizar. A juicio de un observador exterior, el continente está lleno de corrupción, pero mirando las cosas con el detalle necesario, hay algunas alianzas que son necesarias y que son imprescindibles. Ganar elecciones, por ejemplo, en África supone actos que en Occidente se consideran francamente corruptos y sin embargo no habría alternativa de ganarlas si no fuera de acuerdo con ese esquema, etcétera. Luego hay que entender esa complejidad antes de hablar de ello. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que aquí Magemati también estará de acuerdo con nosotros. Me gustaría aquí agregar dos elementos más. El primero es ligado a la cultura, es decir, que prácticas culturales que pueden ser vistas desde afuera como corruptas pueden, a través del uso de la Carta Magna de cada Estado, entrar en una práctica normal, ¿sí? Pero controlada. Que una autoridad tradicional u otra, que alianzas hagan parte en la Carta Magna de cada Estado de las reglas del juego, puede evitar el fenómeno de corrupción. Eso sería una primera cosa. La otra cosa es que estamos todavía culturalmente en un momento particular de la historia en el cual las pautas morales de Europa se tienden a extender al mundo entero de manera mucho más profunda que en el periodo de colonización, donde era simplemente una explotación superficial, ¿sí? Hay una transformación cultural que se está dando. Esta transformación cultural, a mi parecer, se relaciona directamente con la actividad económica globalizada, ¿sí? Estados que compiten en un mercado global tienen que poder demostrar afuera la transparencia de su sistema. Así no hay sorpresas para los inversionistas exteriores. Saben que una sociedad funciona de esta manera y que para sus rentabilidades en las inversiones van a tener que contar con una cierta lista de gastos, ¿sí? Entonces, estos dos elementos, el hecho de volverlos públicos, legales, a través del uso de la ley, y la otra cosa es más transparencia hacia afuera. El problema de corrupción nos deja de ser puesto en términos de maldad, ¿sí?, humana, ¿sí?, de voluntad de hacer daño, sino más bien de prácticas culturales admitidas. Les propongo, como nos quedan unos poquitos minutos de programa, que hablemos un poco de las relaciones Colombia-África, Magemati. Sí, hay el afropesimismo, no debemos caer en la trampa del afropesimismo que tiende a describir o a relacionar la corrupción con la cultura o con las culturas africanas, dejando al lado todas las estructuras occidentalizadas que han sido importadas en estas sociedades sin ninguna preparación, ¿sí?, contra sus propias culturas tradicionales. Me parece muy importante esto porque desde afuera se mira la situación de una manera que no refleja, que no coincide con la realidad. Simplemente esta aclaración. Con respecto... Muy importante. Además, destaquemos, por ejemplo, que Transparencia Internacional menciona a Botsuana como el país con la menor corrupción en toda África y relativamente bien calificado. Entonces, gracias Magemati por su voz sobre el tema de la corrupción. Pero hablemos de Colombia, África. Ok, en ese sentido, hablando de Colombia, yo aquí realmente apuesto mucho para el acercamiento de no solamente de los estados, pero de los pueblos africanos y de América Latina, teniendo en cuenta nuestra querida Colombia. ¿Qué es lo que quiero decir por es decir,
que las relaciones entre África y Colombia, por ejemplo, no se debe ir pensando simplemente desde arriba, desde el Estado, ¿sí? Teniendo en cuenta que el Estado colombiano ni siquiera ha tenido, ¿sí?, la cultura de incorporar la negritud, ¿sí?, en la negritud colombiana, ¿sí?, en su Estado como tal, en la construcción del Estado colombiano. Ha sido desde el siglo XIX, la negritud han sido como excluidos dentro del marco de esta construcción del Estado. Por lo tanto, el político colombiano ahora ya está cambiando bastante la perspectiva. No ha tenido esta visión de acercamiento a unas negritudes fuera, además de Colombia. Por lo tanto, yo digo que las relaciones entre Colombia y África son bastante débiles. Por un lado, debido a este elemento histórico que acabo de mencionar, pero por otro lado también por el peso del comercio en las relaciones de Colombia. Colombia funciona mucho para los especialistas en la política exterior o relaciones internacionales de Colombia con el mundo. Colombia apuesta mucho más por lo económico que por cualquier otra cuestión. Por lo tanto, en ese sentido, África no ha sido realmente un aliado de Colombia a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta este África útil para Colombia, que son Marruecos, que son Argelia, ¿sí?, y Sudáfrica, pero dejando al lado todo el resto de Pero África. Enrique, ¿hay política exterior, rápidamente, que ya nos vamos, hay política exterior de Colombia hacia África? Pues existe, están haciendo, pero no tiene todavía, y estoy de acuerdo en ello, la complejidad necesaria. No constituye una prioridad para Colombia, así como para la mayor parte de los países africanos tampoco Colombia constituye una prioridad. Son mundos desconectados, digamos, y que solo reciben contacto a través de mediadores, por ejemplo, los estados europeos. Incluso en tiempos más recientes, las relaciones ya muy avanzadas entre Brasil y muchos socios africanos. Pero yo creo que sí hay una alternativa y una estrategia de movimiento hacia la creación de una política exterior africana en Colombia, o por lo menos de factores de política exterior que pudieran afectar de un modo plausible a África. Bueno, antes de irnos, una pregunta para todos, ¿sí o no? ¿El milagro económico africano es sostenible? ¿Sí o no? ¿Sostenible? Yo creo que es sostenible y cada vez tendrá mayor importancia. ¿Sostenible, sí o no? No. No. Rápidamente, que ya nos tenemos que ir. ¿Por qué no? No es sostenible si no se toma en cuenta muchas de las cosas que hemos mencionado aquí, de los cuales Somos optimistas, María Matilde. Bueno, esperamos haberles dado una visión diferente del continente africano. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches.